tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Comenzando nosotros una nueva semana de inquietudes. Felices además porque está la semana de la Feria del Libro en Chajarí. Viene mucha gente, no solamente de Chajarí, sino de toda la región. Va a haber una serie de espectáculos, va a haber una serie de actividades. Por supuesto no podremos ir a todas, pero hay muchas cosas para todos los gustos. Fundamentalmente muchos libros. Habíamos hecho hace no tanto una nota con el encargado de Cultura de la Municipalidad, el señor Luis Garcilaso, nos brindó un panorama amplio de lo que va a ser la Feria del Libro. Dijimos, la próxima vez vamos a hablar solamente de libros. Creo que tenemos que volver a enamorarnos de los libros. Tenemos que volver a aprender a querer a los libros. Y va a haber muchos libros, pero muchos libros. Estuvimos en el Centro Cultural hoy charlando con él, en su oficina, y vamos a la nota. Cuál es así, es algo que queda plasmado, no se puede borrar. Así que, y bueno, vos recién decías, se hizo la gestión para que esté, por ejemplo, como algo institucional, que es la Cámara del Libro. Y la Cámara del Libro encierra muchos autores, y por lo tanto nos parecía que era importante que tener la presencia de ellos aquí y justamente es lo que habíamos hablado, de que ellos puedan traer libros. Y ¿qué nos dijeron? Y mirá, te vamos a mandar 1,5 toneladas, 2 toneladas de libros. Claro, uno cuando habla de toneladas no habla de cantidades y te sorprende, ¿no? Te sorprende porque vos decís, ¿cuánto será 2 toneladas de libros? Y las tuvimos que ir a buscar, obviamente, tuvimos que poner un transporte, un camión, personal que fue a buscar a la Cámara del Libro. Además, la responsabilidad de cuidar ese material. Sí, eso es otra, eso es todo un tema, porque lo tenemos custodiado justamente, guardado, poner en un lugar seco, en un lugar que no tenga humedad, en un lugar donde no entre gente, porque obviamente eso tiene que quedar embalado como está hasta que vengan, que van a venir ya este miércoles 17 a armar los estanes. Y bueno, y ahí van a tener que desembalar todo y sacar los libros que enviaron tal cual como vinieron, ¿no? Y bueno, y ahí van a encontrar, porque como te decía, la Cámara del Libro que encierra todos los autores de toda la Argentina. Entonces vos ahí vas a encontrar títulos que probablemente en una librería corriente del día al día no la tengas en el momento al libro, que por ahí vos ves un libro, qué sé yo, hoy por hoy en internet, o lo ves en la televisión que lo presentaron en algún programa de televisión, y vos decís, uy, qué bueno tener ese libro de ese autor. Y vas a la librería y probablemente tenés que esperar 20, 30 días o 40, porque primero, ¿qué hacen las editoriales? Envían a las grandes librerías que se encuentran en los grandes shopping, o que están en Córdoba, o que están en Buenos Aires, o que están en Rosario o Mendoza, pero no llegan a Chajarí. Entonces, la Cámara del Libro, ¿qué hace? Se viene con todos esos títulos, vos ahí tenés para elegirlo y tener los títulos del momento, digamos, ¿no? Y los autores del momento también. Además de la Cámara del Libro, nos habías preanunciado algunas otras cosas muy importantes en lo que respecta a los libros. Sí, habíamos hablado también que venía la cooperativa de editores. Y eso también nos parece importante contar con la cooperativa de editores. Al igual que la Cámara encierra a todos los editores de la República Argentina. Y no solo por el hecho de que encierre a los editores de la República Argentina, que vas a encontrar a todos ahí, ¿no? A todos los editores. ¿Qué función cumple una editorial? La editorial, la función que cumple para el escritor, ¿no? Sobre todo lo importante para el escritor nuestro, de acá de nuestra zona, es que vas a tener un contacto directo. La editorial lo que tiene que hacer una vez que imprime el libro es inscribírtelo, darte el famoso ISBN que tienen todos los libros, en lo que marca la ley, y bueno, y mandar a hacer el depósito que corresponda, todo legalmente, y tu libro nadie lo puede copiar, porque eso también es importante, el hecho de que vos estés con una editorial como corresponde. Esta cooperativa de editores que van a venir, vienen 10 escritores también, con 10 presentaciones de libro y con 10 talleres. ¿Qué va a pasar con esta gente? Van a venir a hacer un contacto con todos los escritores de la zona
para explicarle cómo tienen que imprimir, a dónde tienen que enviar. Quizás alguna editorial que esté por acá también puedan hacer los socios de esta cooperativa. Y van a dar talleres también para escritores y bueno, para público en general, ¿no es cierto? Y ese contacto directo que va a tener el escritor con los editores para nosotros es sumamente importante, porque es un proceso necesario, como en el caso de la música, que vos mandás a Sadaic, te asegura de que tu música quede y que después vuelva seguramente algún rédito económico también. ¿Qué otras editoriales llegan para esta feria? Bueno, mirá, vamos a tener Noveduc, que son novedades educativas. Eso consideramos que es sumamente importante, sobre todo para el mundo docente de nuestra ciudad y de nuestra región. Tiene todo lo que sea libros que estén relacionados a la educación. Bueno, van a estar presentes ellos. Viene la editorial nudista, vamos a tener la editorial de Entre Ríos, también se va a hacer presente, donde obviamente que van a estar todos los libros que son de nuestros escritores de la provincia de Entre Ríos. Elison, que es una editorial de música, solamente libros de música tiene. Se dedican exclusivamente a los libros de música. Bueno, van a estar ellos, va a haber la editorial Mariscal, por ejemplo, también, que es una editorial de Buenos Aires, la editorial Multilibros, que viene de Córdoba, donde tiene diferentes marcas, ¿no? Por nombrar, tienen libros, qué sé yo, Planeta, por decirte, y lo encontrás ahí. Que por ahí, a ver, no hay todas las librerías, no pueden vender Planeta porque tienen cierta exclusividad, ¿no es cierto? Así que bueno, este año contamos con muchísimas editoriales. La verdad que eso creo que es fundamental, pero con tantos editoriales, ¿cómo tienen lugar para que se instalen todos? Porque algunos, por lo que nos decís, necesitan más de un stand, necesitan un espacio mayor. Sí, necesitamos mucho espacio. Te digo que quedó bastante ajustadito el Club Santa Rosa, que va a ser ahí toda la muestra de la feria. Bueno, lo acomodamos, contamos centímetro a centímetro y va a haber cerca de 60 stands. Hay algunos, como dijiste vos, van a necesitar más de uno. Hay algunos que la Cámara del Libro nos pidieron 6 stands, así que ya ahí nada más tener unos cuantos metros dentro del club, sumamente importante, digamos, o sea, pero nos hemos ajustado bastante y hemos adaptado todos los stands. Nosotros teníamos 30 stands armados aquí en el gobierno, y bueno, este año tuvimos que agregar stands, pero bueno, no conseguimos, no pudimos hacerlo todavía por los tiempos, así que pusimos un par de carpas dentro del club que van a cumplir la función de stand. Incluso la gente de CTM, de Salto Grande, ha colaborado mucho en ese sentido, nos van a mandar carpas para que podamos tener disponibilidad para todas y tanta cantidad de editoriales que van a venir, ¿no? Además, presentaciones de libros, esa es otra cosa importante. Sí, tenemos muchas presentaciones de libros, Gustavo. Es lo que nosotros venimos apuntando. Queremos apuntar a que la Feria del Libro tenga, sobre todo, presentaciones de libro. Este martes se presenta el primer autor, que es Facundo Díaz, donde va a presentar El alma del monte. Y está pasando algo que nosotros lo veníamos ya visualizando desde el año 2016, las formas que hay de presentar los libros. La nueva forma que se está dando en el mundo no es una idea nuestra ni de Chajarí, es algo que se viene dando siempre, desde hace mucho tiempo, que se está terminando ese formato, donde se sienta el autor en un escritorio y allá adelante está el público, habla del libro, presenta el libro y se termina. Bueno, hoy por hoy las presentaciones se hacen en el mismo stand del autor o en algún lugar, en algún espacio en la Feria del Libro. En este caso, en el Club Santa Rosa, en el Salón Fundadores, va a estar el escenario chiquito, donde se van a ir presentando libros ahí, se van a ir presentando libros en los stands o en algún rinconcito que tenga por ahí el escritor, donde van a charlar, van a intercambiar con el oyente, porque también esa es otra, el oyente puede preguntar, puede intercambiar ideas con el autor puede escribir una cosa y el espectador puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con lo que escribiste, y bueno, listo, te escuchamos. Esa es la nueva forma que se está dando.
nombraba recién Facundo Díaz. Él mismo ya tiene un formato diferente. Se para en el escenario, guitarra en mano, micrófono, y empieza a contar su libro, ¿no? Y empieza a cantar canciones. Empieza a cantar canciones y empieza a contar lo que él fue escribiendo. Y empieza a contar lo que él vivió y lo que él escribió en ese libro, que es un formato distinto. ¿Cuántos libros se van a presentar? O sea, no digo cuántos libros que de edición nueva, sino porque muchos autores no van a poder venir. Pero ¿cuántos van a presentar su libro? Bueno, tenemos más de 30 presentaciones del libro, Gustavo. Más de 30 presentaciones del libro, que nos parece que es un número interesante. Hay que buscar el programa y mirar dónde están y acercarse a esas presentaciones. Además de todas esas presentaciones que se van a estar dando durante toda la Feria del Libro, nosotros contamos también con, que eso es importante contarlo, contamos con un taller de literatura que lo dirige Teresita Guiñar, donde los niños, cada uno de los chicos de su taller han escrito un libro. Cada uno va a presentar un libro o de poesía o de cuentos o de su propia vida, que eso nos pareció rescatable, digamos, después de varios años de llevar adelante este taller, y que los chicos ya a los 10, 11, 12 años ya puedan tener su libro, nos parece sumamente importante. Se hace también este año, el día sábado 20, se hace una tertulia poética, donde los escritores van a poder leer sus poesías, no presentar sus libros, pero sí leer sus poesías, que está organizándose con Teresita Guiñar y Silvia Rossi, están a cargo de eso. Va a ser frente al Club Santa Rosa en el Salón Acuario, donde los escritores van a tener la posibilidad de ir a escuchar a sus pares y además tener la posibilidad de leer sus poesías, ¿no? Interesante, cómo esto puede llegar alguna vez a ser el disparador hacia la Feria del Libro, que no sea el objetivo, sino el disparador de actividades relacionadas a la escritura durante todo el año. Esto nosotros lo planteamos todos los años, dar vuelta a la cosa, que la feria sea lo que dispara actividades para todo el año. Bueno, creo que eso es un planteo que se lo viene desde los 16 años que se viene organizando la feria. Creo que es un planteo de todos quienes han organizado la Feria del Libro y quienes organizamos, de que eso sea el disparador. Para eso hay que armar el terreno. ¿Cómo armamos el terreno? Es lo que nosotros suponemos, ¿no? Y es lo que creo que tenemos esta visión. ¿Cómo armamos el terreno? Haciendo talleres para niños, motivándolos a que vengan con los docentes, con las escuelas, a los talleres que hay durante toda la semana aquí en la Feria del Libro, para que el año que viene los mismos docentes puedan decir, bueno chicos, tenemos que ir a la Feria del Libro, pero que no sea solo un paseo para ir a hacer un taller, sino que desde que comienza el año lectivo empecemos a trabajar en conjunto con los docentes, con las escuelas, que empecemos a hacer talleres o que empecemos a hacer concursos. Yo no soy muy partidario de los concursos por ahí, por ahora, ¿no? Se pueden hacer encuentros. Se pueden hacer encuentros como se hacen, pero se hacen encuentros de gente grande ya, ¿no? Los que ya están reconocidos, digamos, de alguna manera. Por eso creo que tenemos que armar el terreno, cultivar, sembrar, y de esta manera lo vamos a hacer, digamos, trabajando con los chicos de jardín, de escuelas primarias, de escuelas secundarias, y que sean los disparadores para años venideros. La gente les decimos, pueden ingresar al sitio digital, demás, no todos pueden hacerlo, pueden pasar por el Centro Cultural y retirar un programa. Sí, pueden hacerlo. Mirá, acá justamente tengo, esta es la revista de Gobierno Info, que lo encuentran en diferentes lugares. Nosotros lo hemos dejado en termas, en deporte, en educación, en el mismo municipio. Aquí en el Centro Cultural pueden venir y retirar esta revista. Aquí está absolutamente todo, y si no, descargarla desde la página de gobierno, www.gobiernodechajarí.com. Entrar y bajarla. Para el que no pueda, puede venir, retirarlo aquí en el Centro Cultural y se lo damos. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Bien, esto era lo que nos decía Luis Garcilaso
sobre los libros, sobre las editoriales, sobre la oferta que vamos a tener en esta edición de la Feria del Libro, que es muy importante, es muy importante. Como él bien decía, va a haber de todo, va a haber charlas, va a haber talleres, va a haber música, todo, pero va a haber libros, va a haber libros. Como le decía al principio, hay que volver a enamorarse de los libros, volver a aprender a querer a los libros, a tenerlo allí, acostumbrarse al papel, ¿no? Es así. Y aquí está la oportunidad. Y ojalá se pueda en algún momento, esto que insistimos, nosotros lo decíamos ahora en la charla con Luis Garcilaso, e insistimos, que sea la Feria del Libro el disparador de actividades para todo el año en todos los barrios, no solo en el Centro Cultural, en todos los barrios. No me pregunte cómo se hace, yo no soy especialista, pero lo he visto en algunos otros lugares donde ferias del libro son disparadores. ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero está la gente que sabe. Un breve corte, ya volvemos. Bueno, en el marco de la Feria del Libro hay un montón de cosas que se hacen que no vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo. Pero sí vamos a hablar con el profesor Juan José Rossi, porque el Museo Ibimaraey presenta cosas. Y cuando hablamos del Museo Ibimaraey, el que las presenta el profesor Juan José Rossi. Yo no sé si usted ha valorado lo que significa para nosotros el Chajarí en la región. Por un lado tener un museo como el Ibimaraey y por otro lado tener un personaje como el profesor Rossi, reconocido en todos lados, pero además de eso con una obra impresionante, una obra que esclarecedora, una obra que nos obliga a abrir la mente y no seguir aferrándonos a conceptos que nos inculcaron de chicos y que no eran tan así. Entonces, yo creo que la vida, que es generosa permanentemente, nos ha regalado la posibilidad de tenerlo al profesor Rossi en Chajarí desde hace ya años, de poder escucharlo, de poder leerlo, de poder conversar con él y de tener otra visión de una realidad dolorosa, una visión distinta que no está en los libros oficiales, de la historia oficial. Yo creo que eso es importante. No, después usted la tomará o la dejará a esa visión, pero la tenemos. Y yo creo que eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Bienvenido, profesor, un gusto tenerlo aquí, un gusto grande. Como siempre, aprendemos con usted. Sí. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? Y yo de ustedes. Muy generoso. No, porque es así, en el diálogo, en la controversia, en el desacuerdo a veces, uno sobre todo puede aprender, ¿no?, a pensar y tener presente que nadie tiene toda la razón. Bueno, por lo menos en el desacuerdo nos obliga a sentarnos a pensar en lo, claro, en lo que nos dijeron, que nosotros pensamos diferente, claro, pero es razonarlo, claro, y ver de dónde saca datos y las cosas, ¿no? Sí. Cuando veo la situación actual, no, es como que no pensamos por nosotros mismos, por ejemplo en Facebook o en general en Internet, sino que queremos por la fuerza primero repetir y después imponer. Bueno, no conduce a nada eso.
Y uno lo ve gráficamente, por ejemplo, en Facebook. Lo que dice cada uno tiene que tener un tinte político, no puede ser un pensamiento propio. No importa que sea limitado o no, que uno pretenda dar, como en mi caso. Yo intento, desde que descubrí, porque yo tampoco antes lo entendía, esta visión de la que tú hablabas, de la historia, de la realidad. Bueno, antes era cerrado, era dogmático, antes te digo, hace más de 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no pensaba por mí mismo. En cuanto sentí la necesidad y la normalidad de pensar por uno mismo, ya me comparé casi a Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles fue una persona como nosotros que pensó, y no pensó la verdad, pensó lo que él pensaba o podía pensar. Desde ahí es interesante cualquier diálogo, mira, te enriqueces. Sí. Diálogo. Sí. Que es lo que se está perdiendo, porque por lo que decías, claro, la imposición, yo te tengo que imponer mi idea y no, eso así, claro, así no vamos adelante. Y más cuando esa idea pasa a ser institucional, ¿no es cierto? Vos tenés, como es el caso de las religiones o de los partidos políticos. Sí. ¿No? Uno ve cómo inclusive a veces a nuestros representantes plegándose a algo absolutamente irracional a lo que manda el sector. Bueno, eso fue una pequeña introducción, digamos. Sí, no, pero yo creo que es importante porque nos lleva a ver que un mismo hecho puede ser evaluado, analizado y considerado de distinta manera de acuerdo al pensamiento, el razonamiento, la lógica, si dejamos de lado la imposición. Sí. Si somos capaces de dejar de lado la imposición. ¿No? Entonces, el mismo hecho. Podemos considerarlo de distintas formas. Ahora, claro, si tomamos lo que nos imponen, entonces ya no pensamos ni razonamos. Sí, señor, como usted diga, y eso así nos va. Claro. ¿No? Bueno, ¿qué nos ofreces? Porque vos andás repartiendo semillitas de cultura todos los días, ¿no? Bueno, con ocasión de la feria me pidieron que desde el Museo Ibi Maray hiciéramos algún aporte y hemos optado por 3 actividades muy simples, muy íntimas, digamos, muy de lo que estamos hablando. Y la primera la realizamos el jueves 18. Jueves 18 a las 19 horas, si mal no recuerdo, fíjate. En el museo. En el museo, en el mismo museo, vamos a presentar mi último libro, La historia saboteada de Abya Yala, América, ¿no es cierto? Que les sugiero a los amigos que lean ese libro. No se asusten cuando vean que tiene muchas páginas, no se asusten porque usted va a empezar a leer y no va a poder dejar de leer. Entonces va a ir pasando páginas porque es atrapante, realmente atrapante. Ahí justamente ese libro justifica la presencia del museo, el contenido de ese libro, perdón. Justifica la presencia del museo en una ciudad como esta, como todas las argentinas, pero con sus características, donde se nos ha ocultado todo lo que no sea la historiografía, digamos, referida al ingreso de los occidentales y su posterior imposición del sistema europeo de cultura, ¿no es cierto? Cultura, política, filosofía, todo, ¿no es cierto? Y toca de cerca lo que hablábamos primero, es decir, se nos impuso un modo de ser sobre otro modo de ser, o varios, y todavía estamos ahí. Entonces el libro lo que propone, porque propone, no obliga, y es largo precisamente porque trato de dar tanto las causas del problema como
todo lo posible referido a la salida de esta situación, ¿no? Y ahí se plantea en este libro, La historia saboteada, justamente lo que dice la palabra. En una primera parte, que es más bien, si se quiere, teórica, donde se plantea cómo se produjo esta situación y cómo salir de ella desde el punto de vista filosófico, de lo más puro del hombre, ¿no es cierto? O sea, voy a poner un solo ejemplo, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados que existen los europeos y los indios, que existen los inmigrantes y los indios, que existen los blancos y los morochos indios, ¿no? Y no es así, pero no es así muy complicado, no, simplemente el hombre es una sola especie que se desparramó, algo así como sucede con una familia que tiene 10 hijos, por ejemplo. Llega un momento que se van a la África, que se van a Asia, a Oceanía, que se van a Estados Unidos, a Europa, pero es la misma familia, no es uno mejor o peor o mayor que el otro. En el caso de la especie humana, y de no vivir y aplicar esto, surge la discriminación, el desprecio por el otro, todo lo que ya sabemos negativo, ¿no? Somos una sola familia, que andamos por distintos lugares, así. Y nosotros hemos incorporado desde chiquitos en la escuela, en la familia, en el ambiente, sin quererlo, como por ósmosis diríamos, hemos incorporado que existen prácticamente 2 especies, los que estaban aquí y los que vinieron. Y curiosamente, el mismo grupo que surgió, no importa si por creación o por evolución o por lo que fuere, lo de menos, el hombre surgió en algún lado y se desparramó por África, Asia, América. Claro, hay que entender que por un lado están los que vinieron, pero por otro lado los que están también vinieron. Lógico, porque es la misma familia que uno se fue a Europa y vuelve a visitarte. Claro. O de ahí, de Estados Unidos, se va a Europa a seguir trabajando allá, medio como te pasó a vos también, ¿no es cierto? A cualquiera. Entonces, el libro apunta a lo que tú decías al principio del encuentro apunta a abrirse a tener otra visión, no por imposición, sino con argumentos. De ahí la largura, diríamos, de mi libro, que son 600 páginas, y que se complementan con todos los anteriores, absolutamente, ¿no? Con los charrúas, con la máscara de América, con historia e identidad, etc. Entonces, vamos a presentar, bueno, y después tiene una segunda parte, donde nos muestra el volumen, o intenta al menos, prácticamente cómo era el espacio Abya-Yala o América antes de que llegaran los europeos, y cómo tenemos que revalorizar toda esa cultura como nuestra, ¿no? Como del indio. Sí, los europeos le llamaron indio, querido, pero por error, un error garrafal. No fue intencional, fue por ignorancia, pero después, al poco tiempo, cuando se dieron cuenta quiénes eran los famosos indios, y a su vez los famosos indios se dieron cuenta quiénes y para qué venían los europeos, entonces se produjo la escisión, digamos, porque los nativos, que es el apelativo lógico, los nativos, los habitantes de nuestro continente, se avivaron, como decimos nosotros, de quiénes eran los europeos y a qué vinieron. Eso lo va a presentar el jueves. Lo presentamos el jueves en el espacio del museo, ahí en el primer piso, en la Casa de la Historia y la Cultura,
si mal no recuerdo, a las 19 horas, en todo caso vos mañana lo confirmás nuevamente, y vamos a dialogar, más que nada lo va a presentar Luis Capelletti, antropólogo, nativo de aquí de Chajarí, y bueno, conversaremos con ustedes, los que vayan, así sean 2, lo vamos a hacer. Algún día vamos a charlar, ya nos vas a seguir contando qué otras cosas ofreces en esta Feria del Libro, pero además algún día vamos a charlar no sobre los que vinieron y los nativos, sino sobre las diferencias que había entre los nativos y los nativos que apoyaron a los que vinieron. Claro. Que es otro tema interesante y que por ahí se sigue repitiendo, ¿no? Sí. Ahora, pero eso lo vamos a dejar para otro día. ¿Qué otra cosa? Eso es el jueves y tenés... Eso es el jueves 18. Es un día de paro de parte de ACMER, pero ustedes van a, sobre todo mis exalumnos y amigos, van a tener la oportunidad de acompañarnos. Y el viernes ofrezco en el mismo museo un tallercito sobre, diciéndolo demasiado sintéticamente, la filosofía propia de nuestro continente. O sea, el modo de pensar de que por sí es original, porque los nativos de nuestro continente, que siguen presentes entre nosotros, aunque cerremos los ojos, y en gran medida son nosotros, en todo sentido, biológico y culturalmente. Si buscamos acá en Chajarí tenemos apellidos todavía. Pero gente que habla guaraní, etcétera. Y bueno, decía, nosotros suponemos que la filosofía es de Europa y un poco de Asia, la oriental, digamos, ¿no? Pero no, donde hay un hombre hay filosofía, en la medida que piense. Y la característica propia de nuestro continente es pensar para la acción. Uno, por ejemplo, si lee Aristóteles, Platón o Marx inclusive, o Sartre, de la actualidad ya fallecidos, pero bueno, siguen siendo vigentes, vuela por las nubes. En el caso de Marx se parece más al estilo propio de América que al de Europa mismo, porque es para la acción, es para la concreción de algo, ¿no es cierto? A los incas se les ocurrió construir Machu Picchu, por nombrar uno que es muy conocido. Entonces se sentarían en torno a una mesa redonda, que sería el piso seguramente, donde había arena lisa, y dijeron, bueno, necesitamos esto. Y ya empezaban a... ¿Para qué? ¿Por qué? Porque eso va a definir la estructura, ¿no? Y construyeron algo milenario, fabuloso y milenario, porque no hay terremoto que lo baje, es impresionante, ¿no? Bueno, apunta a eso y sobre todo a valorar el seminario a valorar el pensamiento propio de cada uno, no ser, tener autoestima, no será como el de Aristóteles, porque Aristóteles, qué sé yo, un tipo que tenía un sistema de investigación y propio impresionante, ¿no es cierto? Lo mismo Platón, pero que hoy pasó. No aplicamos lo de Aristóteles, lo habrán aplicado en su momento. Y están todos invitados, por supuesto, es gratis. Esto es el viernes, ¿hora? Ese es el viernes a las 17:30, para empezar tipo 18, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a trabajar 2 horas y media más o menos en torno a esa temática. ¿Cuál es la filosofía propia de nuestro continente y para qué? Y queda algo y por más. último, el sábado vamos a proyectar para todo público 2 películas de Jorge Prelorán, que ya muchos conocen. Ya hemos hablado de ese. Sí, hace poco terminé un ciclo
que no tuvo la repercusión esperada, dado quién es y qué tipo de cine tiene Prelorán, un genio, ¿no? Pero bueno, a veces no llego a la gente lo suficiente como para que respondan, ¿no? Y estamos en una época en que hay ciertas y determinadas cosas que a la gente dejó de importarle. Antes, ¿sí? Hace unos cuantos años, pasábamos este tipo de películas, se llamaba un cineclub, sí. Había debate, todo eso desapareció. Sí. Pero tiene que ver con el hilo de lo que venimos hablando, ¿no? Yo creo que una película o un libro no están hechas para hacer la fórmula, sino que es para ver si yo estoy de acuerdo, para reescribirlo ese libro desde la propia percepción y capacidad de pensar. Y bueno, este último día, querido, vamos a pasar a las 17:30, a la nochecita, digamos, Araucanos de Ruca Choroy, que es un film de Prelorán sobre los mapuches, espectacular. Un motivo para ir es la contemporaneidad y a la vez la problemática de los mapuches. Muchos hablan, y sobre todo en los medios masivos de comunicación, no tanto en el alternativo, al contrario, en los medios masivos, que es lo que nos domina, hablan cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Ellos, ¿no? En el fondo, siguen con la mentalidad del invasor. Ellos no piensan, ellos no tienen derecho, ellos son una cosa que molestan. Molestan a 2 o 3 que quieren esas tierras, nada más. Bueno, y la otra, esto es muy importante para los artesanos del tejido, un tejedor de Tilcara. Cómo tejen en telar en los Andes, en la zona andina, ¿no es cierto? Con el telar vertical, digamos, ¿no? De pedal, ¿no? Viene a ser el de origen europeo, pero aplicado, adaptado al ser y sentir de los collas, ¿no es cierto? Todas estas cosas repetimos con entrada libre y gratuita en el Museo Ibi Maraey. Sí. Y hay muchas otras de colegas, de compatriotas de acá de la ciudad, muy buenas, pero hay que tomarse el trabajo de ver qué taller me viene bien, etcétera, etcétera. Jueves, viernes y sábado lo nuestro, lo de Ibi Maraey, la tierra sin mal. Te agradezco, Juan José, muchas gracias. Los espero, amigos. Hay muchas cosas en la Feria del Libro, como bien decía el profesor Rossi. Puede entrar en el sitio digital del gobierno de Chajarí, enterarse de lo que se ofrece, los lugares, los horarios, todo es con entrada libre y gratuita. Ayer por radio me decía mucha gente, me decía que ellos no saben hacerlo, no saben entrar en el sitio, y los entiendo, no es algo pecaminoso no saber ingresar en un sitio digital, no lo sabe. Bueno, puede pasar entonces por el Centro Cultural y le van a dar allí un programa. Le van a dar la copia de un programa. Entonces usted lo lee. Y tal vez usted, como yo, somos de la época del papel, nos gusta tener el papel en la mano, yo qué sé. No es lo mismo un libro que la pantalla de la computadora. No es lo mismo. Bueno, pase por el Centro Cultural, le van a dar un programa. Hay muchas cosas y estoy seguro que alguna de esas tantas cosas le va a interesar. Entonces aprovechemos. También es cierto que, como me decía ayer una señora, lo que pasa es que por horarios de trabajo, y claro, todo no se puede ver. Todo no se puede ver. Pero bueno, pero algo seguro que sí, puede, seguro. Estas 3 cosas que ofrece el profesor Rossi, téngalas en cuenta. Porque creo que no es que sean mejores, es otra cosa, son diferentes, nos obligan a razonar, nos obligan a pensar. Si pensamos y razonamos, estamos vivos, amigos.
Si no, estamos complicados, muy complicados, si dejamos que otros piensen y razonen por nosotros. Un corte, ya volvemos enseguida. Vicente Pimentel se llama él. Está con nosotros aquí porque lo invitamos para que nos cuente cómo van a ser estas charlas que va a dictar sobre neuroeducación. A nosotros todo lo que tenga que ver con la educación nos interesa. Nos interesa. Estamos convencidos además que la educación hoy no puede, no debe ser con la misma metodología que hace 100 años. Los tiempos han cambiado, las posibilidades son diferentes, los elementos son diferentes. Un día planteamos que el celular tiene que estar dentro del aula y bueno, fue un escándalo, varios se molestaron, pero ya está dentro del aula. Siempre recuerdo cuando yo iba a la escuela, mire, hace ya unos cuantos años de esto, ¿no? En matemática teníamos un profesor que decía, no se preocupen, va a llegar el momento que dentro de no tanto, que los chicos van a venir con una maquinita acá. Estamos hablando de la época que se sumaba con una máquina, se marcaba y con una palanca, de esa época le estoy hablando. Entonces se van a venir con una maquinita y entonces van a sacar la raíz cuadrada. Y nosotros decíamos, qué barbaridad, ¿será eso? ¿Será posible? Bueno, por supuesto que no estaba para nada equivocado el señor Frigerio, que era el profesor, para nada equivocado. Entonces creo que hay muchas cosas, no solamente elementos, sino programas, proyectos, ideas, desarrollo de ideas, cuestiones relacionadas con lo mental, con el ingreso del saber, con la asociación del saber, de los distintos saberes, ¿no? Todo eso es necesario hoy para poder lograr de esa manera una cultura general amplia y que esté sustentada con basamentos sólidos. De lo contrario, pasa lo que pasa. Le preguntamos a alguna persona sobre algunos personajes nuestros, sobre hechos fundamentales y no lo saben explicar, ni saben unir ese tema con otro tema que puede ser consecuencia de este, por ejemplo. Gracias, Vicente, por estar aquí. Gracias, Gustavo. Un gusto poder charlar de estos temas. Neuroeducación. Bueno, ¿a quién apuntás? ¿Cuándo vas a dar? Veo que aquí en el Colegio Marista vas a dar una charla. Sí, vamos a dar un curso. ¿Cuándo vas a dar la charla en el Colegio Marista? Día 26 y 27, viernes y sábado. El viernes haremos desde las 5 de la tarde, que queda el salón ya libre, hasta las 9 de la noche, y luego el sábado de 8 de la mañana a 13 horas. Es un curso que está avalado por el Consejo de Educación de la provincia. O sea que le da puntaje. Da puntaje docente. Y bueno, es una oportunidad está terminando el plazo y bueno, he querido traerlo aquí a Chajarí para aprovechar ya estos últimos coletazos del año y poderlo hacer aquí. Estaba interesante para aprender. Sí. Siempre es buen momento. Claro, sí. Más allá del mes. Bueno, contad, ¿qué es esto? Neuroeducación. ¿Qué es? Estabas en lo correcto cuando has iniciado la cuestión. La neuroeducación aplica técnicas de lo que se ha investigado, los descubrimientos recientes sobre neurociencia, para poder aplicar, sobre todo en técnicas de aprendizaje, poder aplicar técnicas, porque ahora conocemos el cerebro mucho mejor que hace 10 años. Hemos descubierto un montón de cosas, y entonces esto lo queremos aplicar.
Me ha gustado esta frase que has dicho antes. Estamos intentando enseñar con métodos de hace 100 años. Si viéramos una fotografía de lo que era un aula en el siglo XIX, con el profesor, el pizarrón y los alumnos sentados, y viéramos una imagen de hoy, estaríamos viendo prácticamente lo mismo, con los mismos metodología. Los profesores siempre ha sido un método de enseñanza unidireccional, es decir, el profesor larga información a los alumnos. Esto evidentemente ya se ha visto que está obsoleto, no es útil, los chicos se dispersan. Evidentemente estamos en un sistema de información en el que hoy en día un profesor de biología puede dibujar un corazón en 2 dimensiones mal dibujado en un pizarrón, y los chicos se ríen porque tienen aplicaciones hoy se las bajan por internet, que tienes un corazón en 3 dimensiones, que te lo proyectas en tu casa, lo puedes rotar y puedes verlo por dentro, etcétera, ¿no? Entonces, este paradigma que apunta a la neuroeducación es un paradigma romper totalmente los esquemas que tenemos ya de educaciones que evidentemente ya se ha visto que no son útiles, ¿no? Es bajar un poco, es decir, darle las herramientas a los chicos para que puedan asimilar la información que ya está. Primero tenés que darle las herramientas a los docentes. Claro, evidentemente. Hay que modificar desde arriba, desde tanto a las políticas educativas como evidentemente informando a los docentes. Los docentes ya se están poniendo las pilas, ya hay toda una movida acá en Argentina, sobre todo por el tema de los índices que han salido ahora, los índices catastróficos que han salido de niveles de educación, que estamos a nivel de Argentina estamos en los peores del mundo. Los niveles de matemáticas, por ejemplo, han salido gritos de alarma de los índices que tenemos de niveles de matemáticas que son catastróficos. Un 70% de los alumnos están con un nivel de matemáticas muy bajo. Muy bajo. Esto ha salido recientemente, entonces hay toda una alarma social con este tema. Es decir, algo ha fallado o muchas cosas están fallando en Argentina para que esta situación se esté dando. Entonces, bueno, yo creo que ya hay ya está el campo, ya está, por así decirlo, ya está labrado, ya hay toda una necesidad a nivel social y a nivel educativa para que este paradigma entre con fuerza. Ha habido convenios, sabes que ha habido convenios a nivel nacional con Finlandia, por ejemplo, con norte Francia, de Europa, con Francia también. Firmaron recientemente hace un par de semanas. De colaboración, porque evidentemente están viendo que esto pues es un fracaso y los chicos no están atendiendo. Decíamos, o sea, toda la metodología que se usó durante mucho tiempo y que fue efectiva, hoy hay que crear una nueva metodología adaptada a los tiempos, a las necesidades y las exigencias. Claro, porque los chicos del siglo XXI no son los chicos del siglo XIX. Entonces, hoy los chicos tienen otras necesidades, la sociedad tiene otras necesidades. Entonces, lo que apunta la neuroeducación es a poder desarrollar las habilidades de memoria, aprendizaje, toma de decisiones, como por ejemplo el chico puede aprender a focalizar la atención. Hoy, el ingente cantidad de información que hay en las redes, el chico lo que tiene es, porque por eso hay tanta dispersión, o sea, el chico no puede asimilar, no está acostumbrado o no está capacitado para asimilar la información, no sabe qué información es importante y qué información no es importante. Ahí está el reto. Ni chico ni grande, hay tanta información que es imposible analizar toda esa información, es imposible. Es imposible. No te alcanzaría el día. Claro. Entonces hay que aprender, hay que enseñar esas herramientas para poder focalizar la atención. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer, que eso lo vamos a ver todo en el curso. Hay plataformas, ejercicios de gimnasia mental, un montón de cuestiones que se pueden aplicar y que se están aplicando actualmente para evidentemente hacer que el chico pueda generar estas herramientas y pueda de una forma aprender. Es un tipo de aprendizaje diferente, ¿no? Ya no se aprende en conocimientos, sino se aprende en aptitudes. Es decir, nosotros ya vamos a generar aptitudes para que la información que ya está, el chico la sepa procesar y la sepa asimilar. Y la sepa dejar de lado también. Claro, sepa diferenciar y discriminar. ¿Recordaron la fecha? El 26 y el 27 de octubre, Colegio Maristas. Hay que inscribirse allí, ya pueden hacerlo. Pueden hacerlo en el teléfono, en la página Emotio Capital Humano, en la de Facebook, Emotio Capital Humano como suena, o si no en el teléfono 3456 02 2091
3456-02-2091. Y si no, que llamen al Colegio Marista. Y si no, que llamen, sí, que llamen directamente. Ahora vos llegaste con esto, con esta idea del Colegio Marista. ¿Hablaste con profesores? Sí. Que fueron educados con un sistema diferente. Si te dijeron que sí, evidentemente están viendo que se necesita un sistema... Sí. Están desbordados. Están desbordados, sí. Por eso te digo que el campo de cultivo está ya, es decir, ya está, la necesidad estaba mucho antes de que la neurociencia empezara ya a aplicarse en muchos países. Esto se empezó a aplicar, curiosamente hay países de Asia, en Malasia por ejemplo, que ya hay materias obligatorias de gimnasia mental, igual que hacen educación física, hay materias obligatorias de gimnasia mental. En Inglaterra se viene aplicando mucho, sobre todo en escuela privada, y ahora ya se ha abarcado, se ha llevado a otras, ya al ámbito público, evidentemente. En España hay un proyecto que empezó el año pasado, que es impresionante, en unos meses que lleva de aplicación, es impresionante el nivel de rendimiento, porque vienen comparando, ya estadísticamente ya hay como unos paneles que ya van, estadísticamente ya van comparando con estas escuelas que son pioneras a nivel público en varias provincias de España, y están implantando esto de la neuroeducación, este paradigma, y están comparando el nivel de avance entre las escuelas tradicionales y las escuelas que ya vienen aplicando la neuroeducación. Y es impresionante las estadísticas que en los primeros meses era un rendimiento de más de un 20%, sabían en todas las materias importantes, lengua, matemáticas, ciencias naturales y no sé, creo que era idioma. Comparaban los rendimientos de los dos tipos de escuelas, y había un rendimiento de un 20% solo en los primeros meses que se habían empezado a aplicar. Bueno, India lo ha aplicado en algunas cosas con sí. mucho éxito, lamentablemente no amplió, ¿no? Ahora en lo que lo aplicó son pioneros, son a nivel mundial son inmensos, ¿no? Un país que tal vez hace 50 años no se lo tenía en cuenta. Sí. Sí, Asia está apuntando mucho, China, hay algunos cantores de China, o sea, Asia, en muchos países de Asia se está aplicando el tema de la neuroeducación, y en muchos países hay hay todo como una movida a nivel mundial que está desarrollando todo esto, y la verdad que bueno, va a ser imparable, es decir, esto ya es una tendencia que nos vamos a tener que sumar todos porque evidentemente pues ya es una cosa que está demostrada, ¿no? Que ya no sirve estos tradicionales, ¿no? Las formas de... ¿Vas a dictar este curso también en Federación? Lo voy a dictar en Federación, me estaban confirmando esta mañana en el Hotel Arena, lo vamos a hacer el 2, creo que cae viernes, el de 2 y 3, o 1 y 2, pero no tengo ahora... Pues el primer y segundo, o sea, el primer viernes de noviembre, que creo que no sé si es 1 o 2, y el sábado, o sea, va a ser viernes y sábado. Lo vamos a hacer, vamos a abrir un poquito el campo, porque la estimulación cognitiva, que es la base de lo que es el curso, se puede aplicar en muchos campos, no solo en la neuroeducación, se puede aplicar, se utiliza mucho en la gerontología. Ahora es un campo laboral muy importante, que es la estimulación cognitiva, sobre todo para prevención de enfermedades de demencia senil, Alzheimer principalmente. Entonces, ese campo, que son adultos mayores sanos, está muy virgen a nivel laboral. Entonces, bueno, de hecho tenemos un proyecto para el año que viene para hacer un curso de estimulación cognitiva para adultos mayores en una universidad en Corrientes, Cuenca del Plata, que está interesante. Vamos a hacer posiblemente sea estamos ahora viéndolo para hacer una diplomatura, posiblemente. O sea, que está interesante. Vuelvo a la docente, porque creo que van a ser el elemento fundamental para pasar los conocimientos a los chicos. Se mostraron desbordados, pero además se mostraron interesados en participar de esto. Sí, este curso se viene haciendo en toda la provincia. De hecho, el primer interesado fue el Consejo de Educación, que ha visto ya la necesidad, o sea, ha visto y es así. Fíjate, hablando un poquito de lo que sería esto, no solo a nivel de gimnasia mental, sino hay tantas cosas para poder aplicar, ¿no? Por ejemplo, el arte terapia. Vamos a traer para Federación, te comentaba fuera del estudio, vamos a traer a una musicoterapeuta de Brasil que ya está haciendo musicoterapia para chicos. Por ejemplo, la música con percusión corporal se puede aplicar para aprender matemáticas, por ejemplo. O sea, tú puedes aprender la tabla de multiplicar con percusión corporal.
por ejemplo, o aplicar, por ejemplo, técnicas teatrales, con esto que decíamos, por ejemplo, la circulación humana en una clase de ciencias naturales, por ejemplo, pues para poder poner el cuerpo, los chicos pueden hacer una representación teatral de lo que sería la circulación humana, con cada uno distribuyéndose lo que sería el corazón, los ventrículos, todo eso. Entonces le pones el cuerpo al aprendizaje de alguna forma, ¿no? Es una forma de aprender diferente, ¿no? A la que ya se aplica, y algunos profesores de forma espontánea ya lo están haciendo. Me consta porque he ido recorriendo la provincia y me consta, he tenido contacto con muchos docentes y ya se está aplicando a nivel espontáneo, por así decirlo, pero ya los docentes se han dado cuenta de todo esto, lo leen en las redes, lo ven en las redes, o sea que ya es una cosa espontánea que está de alguna forma cinchando a los poderes políticos para que evidentemente nos pongamos todas las pilas con esto. Sin duda, sin duda. Neuroeducación. Te agradezco mucho, Vicente, que estés aquí. Ojalá que esto sea un éxito y ojalá que no sea este el único curso, ni el taller, ni el único de federación, sino que esto se continúe, porque esto es necesario continuarlo, ampliarlo, profundizarlo y que cada docente fundamentalmente lo vaya tomando como una herramienta de la que no puede prescindir. Claro. Así es. Porque si no estamos perdidos y las estadísticas demuestran que andamos mal. Estamos mal, sí. Andamos mal. Bueno, es una forma esto de empezar a repuntar. Sí, ¿no? sí. Todo bosque hay que quemarlo para que los brotes salgan. Yo creo que es una oportunidad. Yo no lo vería como, así pensando en positivo, yo no lo vería como una cosa negativa. Podemos iniciar algo de cero, lindo, pero que no se modifique, es decir, que el partido político que venga, que no modifique las estructuras educativas. Bueno, eso es fundamental, porque hay cuestiones que no tienen que tener bandería política. Claro. La educación es una. Habría que hacer un plan a nivel nacional, yo creo que ya que está todo, o sea, por eso le digo que yo lo veo como una oportunidad, es decir, ya que está todo está bastante mal la situación, yo lo que propongo, digo, es, bueno, empecemos de cero, arranquemos, reveamos totalmente lo que es el sistema, incluso el propio sistema administrativo, o sea, la propia forma en la que los docentes, que los ves en las rutas haciendo autostop para ir a laburar, la propia forma de tomar los cargos, es decir, yo creo que es una oportunidad para rever totalmente lo que es el sistema educativo desde todos los puntos de vista y retomar el tema de lo del que fue buena idea, eso lo hablaremos en otra ocasión, que fracasó, lo del tema de la Conectar Igualdad. Argentina fue pionero, el problema es que no estaba la base. O sea, Conectar Igualdad es parte de lo que es el sistema de paradigma. Pero ¿sabes qué pasa? Que si le dan una computadora y el docente no la sabe usar, claro, estamos perdidos. Claro, o sea, se empezó la casa por el tejado, Entonces, eso está claro. Pero retomemos todo eso, es decir, no eran malas ideas. El tema es que hay que poner orden en el caos, ¿no? Hay que poner orden en el caos. Las crisis son buenas. Sí. Estamos en crisis y es la posibilidad de decir esto tenemos que cambiarlo. Entonces que usemos la crisis positivamente. Claro. Te agradezco mucho, mucha suerte. Gracias. Vicente Pimentel, ¿qué cosa es la educación? 1000 veces hablamos de educación aquí en estos 35 años que llevamos de programa. 1000 veces dijimos que retrocedemos, que vamos en caída libre en algunas cosas. 1000 veces dijimos que por supuesto que los salarios son fundamentales para los docentes, sin ninguna duda, eso no entra en tela de juicio. El salario es fundamental y muchas veces los paros es porque los docentes no tienen más remedio, porque si no, no los escuchan. Es así de sencillo. Incluso nosotros consideramos que no hay que descontarle el día de paro al docente porque tiene derecho a hacer huelga, pero el Superior Tribunal de Justicia opina distinto, que yo y respetamos eso. Pero los problemas educativos exceden el problema salarial. El problema salarial no es educativo. El problema salarial es del docente. Es un problema que sufre el docente. La educación es otra cosa. La instrucción, fundamentalmente, es otra cosa, porque los valores culturales fundamentales de la educación se los van a dar en la casa, ¿no? Los pilares, los principios firmes. Después la escuela tiene que instruirlo a los chicos. Bueno, en eso estamos fallando. Estamos fallando.
pero desde hace mucho tiempo, porque esto que estoy diciendo ahora lo venimos repitiendo hace no sé qué cantidad de años. Entonces, hay que producir un cambio. Por supuesto, yo no sé cuál es el cambio porque yo no soy especialista en eso, pero esto que está planteando Vicente es una alternativa válida para decir, tenemos más elementos, tenemos otro camino, hay otra forma de llegar, porque el camino que recorrimos y la forma que empleamos ya no nos sirve. Entonces ya no es útil. Hoy, con toda la tecnología que tienen los chicos, que para muchos de nosotros puede parecernos chino básico, esquimal clásico, para los chicos no, los chicos nacieron, cuando nacieron ya estaba eso, entonces lo toman como algo natural. ¿Cómo no usar eso para la educación? El cerebro, a nosotros no nos enseñaron a desarrollarlo. Fíjese usted, no nos enseñaron a desarrollarlo, pero hay metodologías que se han aplicado y se aplican en distintos países, como esto que está planteando Vicente, para desarrollar el cerebro. Entonces, sí se le está dando al chico posibilidades diferentes, posibilidades más amplias y que sin duda alguna van a ser positivas. La resultante va a ser positiva en los conocimientos, en lo educacional, van a ser positivas. Estoy seguro de eso. A esto habrá que agregarle otras cosas, por supuesto. O sea, un automóvil no solamente se forma con un motor, tiene muchas otras cosas, ¿no? Tiene muchas otras cosas. Así que me parece interesante esto. Seguramente volveremos a hablar con Vicente en alguna oportunidad para ampliar estos temas que nos interesan profundamente. Y insistimos en los docentes porque los docentes son los que tienen que pasarle los conocimientos a los chicos. Se asustan a veces los docentes, me lo han dicho. Se asustan porque resulta que se le aparecen con cuestiones tecnológicas que ellos desconocen. Y bueno, habrá que aprender. Habrá que aprender, si no estamos perdidos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado, amigo. Volvemos el martes que viene. No se olvide, en la Feria del Libro, algo de lo que hay le va a interesar. Busque el programa. O si no, pase por el Centro Cultural, pídalo. Algo le va a interesar. Y alguna de esas cosas usted podrá observar, disfrutar, ¿no? La feria es nuestra. Se lo recuerdo, es nuestra. Hay que apoyarla entonces. ¿Y cómo la apoyamos? Yendo, viendo los libros. Tenemos que volver a querer a los libros, a enamorarnos de los libros, del papel. Eso no se cambia. Lo que usted escribe en el sitio digital lo cambia a los 5 minutos. Lo que se escribió en un papel no, queda. Y ahí está la cultura. Y por eso cuando hablamos de viejas culturas nos remontamos a lo escrito. A lo escrito en una pared o a lo escrito en un papiro. A lo escrito. Ahí está la cultura. Piénselo. Volvemos la semana que viene, que pase bien.